Buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana, espero que se encuentren muy bien. Le invito a que tome su Biblia y me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Si bien no es la parábola que en la cual hoy vamos a reflexionar, sí nos da el contexto para la parábola que deseo compartir con ustedes esta mañana. Lucas capítulo 17, versículo 20. Leo en la Nueva Versión Internacional. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. La parábola que hoy vamos a exponer está titulada por los traductores de la NBI como la viuda persistente. La Reina Valera 60 lo traduce como la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero antes de que entremos en el contenido de la parábola, es importante que podamos marcar el contexto en el cual Jesús entrega la parábola. Por lo tanto, entonces, por eso iniciamos leyendo Lucas capítulo 17, versículo 20, donde los fariseos una vez más están confrontando a Jesús y le preguntaban por el reino que iba a venir. Y el Señor les dice: el reino de Dios, ustedes no lo pueden someter a cálculos. Y empieza allí toda una exposición sobre el reino de Dios. Ahora, es evidente que el reino que Jesús está exponiendo no se ajusta al estándar judío que ellos estaban esperando. El reino de Dios se podía comprender entonces en dos términos. Primero, en un término profético. ¿Qué quiero decir con un término profético? Iba a llegar un momento en la historia del mundo en la que Dios iba a traer un Mesías. Ese Mesías iba a provenir del linaje monárquico de David, y así se iba a liberar a la nación de Israel. Otro término en el cual se podía comprender o en el cual se comprendía en esta época era en términos apocalípticos. Se comprendía en este sentido que la llegada del Salvador que iba a venir acompañada de un gran número de señales, de manifestaciones extraordinarias de poder. Pero Jesús expresamente responde que el reino que Él está anunciando no va a venir con la inmensidad de señales que ellos estaban esperando o con el gran poder que ellos estaban imaginando. Jesús va a decir con tal énfasis: el reino ya está entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? El reino, dice Jesús, está al alcance de aquel que lo desea. Jesús viene junto a sus discípulos, se pone delante de los ricos, se pone delante de los pobres, se pone delante del fariseo, del seduceo, se pone delante del gentil, se pone delante del judío y les dice: yo traigo la esperanza del reino. Y es justamente entonces en medio de este discurso donde el Señor presenta la parábola de la viuda persistente, manteniendo este mismo propósito: estar siempre alertas, esperando su regreso. Con este contexto en mente, ahora sí, acompáñeme al capítulo 18 de Lucas, desde el versículo 1 en adelante. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
termina el versículo 8 diciendo: les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta parábola, que es una parábola única que está en el Evangelio de Lucas, tiene una particularidad. Jesús introduce la parábola presentando el propósito que Él desea que se entienda con esta parábola. El Señor les dice en el versículo 1, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Jesús, en ese sentido, entonces ve la necesidad explícita de que todo aquel que se acerca a esta parábola la entienda desde el primer momento. Se trata de orar siempre sin desanimarse. En este sentido, entonces, Jesús nos va a presentar algo muy importante, y es el hecho de que el creyente debe orar sin desfallecer. El Señor nos llama a tener una fe que persevere en medio de la prueba y que ve en la oración la herramienta vital para ser alimentada. La historia de la parábola no es algo que está ajeno a nuestra realidad. Esto ya lo hemos mencionado en algunos sermones anteriores de esta serie, donde decimos que el propósito de presentar estas parábolas era usar elementos cotidianos, culturales y sociales de la época para expresar a través de ellas grandes verdades espirituales. Entonces, en este sentido, esta parábola no es ajena a nuestra realidad. No es ajena a algo que nosotros no hayamos vivido en algún momento o que vayamos a vivir en algún momento. Porque si no, ¿cuántas veces no hemos necesitado que se nos haga justicia? ¿O cuántas veces no hemos solicitado que salga rápido algo que deseamos? Ya sea una situación jurídica, una situación legal, una situación espiritual. En algún momento, ustedes y yo nos encontramos como la viuda. ¿Y cómo nos encontramos? Rogando hasta el cansancio para que nuestro caso, esa situación que necesitamos que tenga una resolución, logre algún avance o logre algún resultado. Jesús entonces, en esta parábola, va a presentar dos personajes. Va a presentar a la viuda y va a presentar a un juez injusto. ¿Qué podemos decir sobre esta mujer viuda? Debemos decir que la viudez no era algo que se comprenda en los términos tal vez que comprendemos hoy. La viudez, normalmente, aquella mujer que llega a la viudez es porque su esposo ha muerto y ya se es viuda siendo anciana. En este caso, habían muchas viudas jóvenes en medio del pueblo. Y la viuda refleja o representa una parte de la sociedad que no tiene recursos. Es una parte de la sociedad que necesita constantemente la ayuda y la colaboración de otros. Es más, la viuda es alguien que está cobijada por la ley, que debe ser cuidada por sus semejantes. En este sentido, entonces, la viuda es ese reflejo de la sociedad que no tiene recursos, que no puede comprar la justicia, que no la puede comprar como lo comprarían los poderosos de la época, aquellos que tal vez sobornaban jueces y los hacían agilizar sus procesos legales. Ella espera misericordia. La viuda de nuestra parábola está esperando misericordia, está esperando que el juez al cual le corresponde dar una resolución de su caso haga justicia y a través de esa justicia le pueda entregar gozo. No sabemos explícitamente cuál es la petición de la viuda, pero dice que la viuda incesantemente le pedía justicia. Tal vez puede ser alguna situación económica, alguna cuestión de herencia, alguna cuestión de dinero, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos por el texto es que esta viuda estaba incesantemente persistiendo en búsqueda de su justicia. Y me encanta esa característica que entrega Lucas. Lucas resalta a esta mujer. Lucas resalta a muchas mujeres en su evangelio. Tal vez es el evangelio que más mujeres presenta y las dignifica, y presenta a un Jesús dignificando constantemente a la mujer. En ese sentido, nunca la Biblia entrega un mensaje machista o acusador contra la mujer. Lucas resalta a esta mujer y resalta una característica: es
persistente. Es persistente, no se da por vencida, tiene un clamor de justicia y no va a dejar en paz al juez hasta que la escuche. Y hay un juez injusto. Y tenemos este juez en el cual él mismo, o el Señor nos dice que este es un juez que no tenía temor de Dios, un juez que no estaba condicionado bajo la autoridad de nadie. Es decir, en este sentido Jesús quiere presentar la total independencia de este hombre. Y nos podría llevar a pensar el título del juez injusto, el hecho de que tal vez a medida que se va contando esta narración, llega un momento en que decimos, ok, va a aparecer un momento en el relato en el que el Señor va a decir, pero este juez injusto no dio justicia, pero yo que soy justo daré justicia a quien se acerque a mí. Pero la verdad es que esa lógica no es la lógica que el Señor va a presentar. El Señor va a decir que este juez injusto, siendo injusto, va a entregarle justicia a esta mujer. Es decir, que este hombre, siendo totalmente ajeno y egoísta, va a entregar benevolencia, va a entregar justicia a esta mujer que incesantemente lo persigue, pidiéndole que dé una resolución a lo que necesita. Y el Señor va a decir, si un juez que no tiene a Dios como su Señor y no tiene a Dios como su Salvador obra en justicia, ¿cuánto más Dios va a obrar en las peticiones de sus hijos? Mis amados hermanos y hermanas, nuestro Dios no se oculta del dolor, no se oculta del dolor de aquellos que le aman. Por el contrario, Él entrega fuerza, Él entrega perseverancia, Él entrega paciencia en la espera de la resolución de nuestra petición. Por eso decía anteriormente que esta parábola, una vez más, no nos es ajena, igual que las parábolas que hemos estado exponiendo en el transcurso de estas semanas. Estas parábolas nos ponen delante de situaciones vivenciales que cada uno de nosotros pasamos o pasaremos. Ahora, permítame presentar algunas preguntas y tratar con estas preguntas generar algunas respuestas. ¿Cómo entender este rasgo de la persistencia de la viuda? Miren, la viuda, y lo dije anteriormente y lo quiero explicar de nuevo, por su condición social estaba cobijada bajo la ley. Debía ser cuidada, tenía que ser alguien a la cual se le prestara atención, tenía que ser alguien a la cual se dignificara. Pero ¿saben qué pasa? Las viudas empiezan a ser despreciadas, menospreciadas por la sociedad que las tiene que cuidar. Y por eso tienen que esperar que alguien les entregue misericordia, que alguien se apiade de ellas. Es decir, en este sentido, que con las viudas se hacía todo lo contrario a lo que la ley pedía que se hiciera por ellas. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, capítulo 22, desde el versículo 22 al 23, dice: no explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. El Señor en algún momento les dice a los fariseos: hipócritas, ustedes hablan de la viuda, pero dicen, se mofan de querer cuidar y ayudar a las viudas, pero lo que ustedes hacen es ir a sus casas y quitarles lo poco que tienen. A ese nivel de menosprecio se consideraba o se tenía a la viuda. Por eso el Señor, no por casualidad, usa a una viuda para ejemplificar la persistencia y la perseverancia en la oración. Y déjeme con esto entonces introducir mi primer punto, que lo definí como la oración que persiste. La viuda refleja la actitud de todos aquellos que creemos en la justicia de Dios y que venimos delante de Él en oración, pero que no insistimos lo suficiente. Dice el versículo 4: durante algún tiempo Él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo
a Dios, ni tengo consideración de nadie. Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Una vez más, esta viuda refleja la actitud que deberíamos tener frente a la justicia del Señor. Una actitud de perseverar. Pero muchas veces usted y yo no tenemos la actitud de la viuda. La acción de esta mujer es tan molesta y es tan insoportable para el juez que en el griego la palabra que se ilustra para reflejar este cansancio que tenía el juez por la insistencia de esta mujer nos da la idea de que este hombre estaba con tanta angustia y tanta desesperación de que esta mujer todo el tiempo le pidiera y le insistiera en que le hiciera justicia, que la idea que aparece en el griego es que era tan insoportable que le quería dejar un ojo morado. Es decir, era tan insistente esta viuda que le quería dar era tan insistente esta viuda que el juez estaba tan cansado que sería capaz de darle un puño. A ese nivel de persistencia lleva a la mujer su angustia y su necesidad de justicia. Ahora, ¿por qué entonces nosotros claudicamos muchas veces en nuestras oraciones? ¿Por qué muchas veces no persistimos en aquello que desea nuestro corazón? ¿Será que realmente no persistimos porque tal vez lo que deseamos no es algo sincero y genuino de nuestro corazón? ¿Por qué claudicamos entonces en nuestras oraciones? Y déjeme presentar algunas aplicaciones. Claudicamos en nuestras oraciones porque olvidamos que Dios no responde inmediatamente. Si hay algo evidente en esta parábola, es el hecho que el Señor, el juez mejor, no responde inmediatamente, tarda en responder. Por eso la insistencia de esta mujer. Por eso el relato en ningún momento dice, y esta mujer le insistió al juez y el juez dijo, fue hecho, tu justicia fue entregada. No, dice que esta mujer insistía e insistía e insistía todo el tiempo pidiendo justicia, todo el tiempo pedía visibilidad. Muchas veces nosotros claudicamos porque olvidamos que Dios no responde inmediatamente. Creemos que Dios es automático. Creemos que Dios es tocar un botón y el Señor se presenta delante de nosotros en nubes y rayos y truenos y nos dice, toma tu petición, concedido. Y esta es una de las necesidades que tenemos que entender en esta parábola. Dios es soberano. Y por lo tanto descansamos en su soberanía, descansamos y nos centramos en su voluntad, o la buscamos centrarnos en su voluntad. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y en la oración entonces, nosotros esperamos confiadamente a que en el tiempo soberano y eterno del Señor, Él nos dé la respuesta. Y seguramente usted está allí en su hogar diciendo, esto ya lo sé. Pero una vez más, ¿realmente lo cree? ¿No será que su relación con Dios está condicionado a la rapidez de la respuesta de la petición? Mi amado hermano, muchas veces claudicamos en nuestras oraciones al Señor y en nuestras peticiones a Él, porque nos olvidamos que Dios no responde inmediatamente. Y no es porque Él sea injusto, todo lo contrario, Él tarda en responder, porque Él, mejor aún, para nuestra lógica, creemos que Él tarda en responder, pero en la lógica de Dios, Él no tarda. Él entrega la respuesta en el momento indicado, en la hora exacta, no antes, no después, en el momento justo. ¿Por qué? Porque Él es sabio, porque Dios tiene una sabiduría que usted y yo no tenemos. Porque Él conoce los tiempos mejor que usted y que yo. Por eso debemos, a través de la oración, confiar en su tiempo soberano y eterno y que nos va a entregar una respuesta perfecta, en un tiempo perfecto. ¿Por qué claudicamos en nuestras oraciones? Si Dios no responde inmediatamente,
es porque Él desea que pasemos tiempo con Él. Y es justamente la oración el medio de comunicación entre Dios y nosotros. Miren, si Dios nos respondiera inmediatamente, usted y yo, por más buenos que querramos ser, lo vamos a seguir por el hecho del beneficio mismo y no por un amor sincero. Por eso el Señor no responde inmediatamente. Una vez más, no es porque sea injusto, sino porque Él quiere que nos relacionemos con Él, que hablemos con Él, que usemos esa gran herramienta, esa gran llave que el Señor nos entrega, que es la oración, la comunicación directa con Él. Claudicamos entonces en nuestras oraciones porque deseamos la recompensa de la oración, pero no queremos la prueba de la espera. Déjeme repetirlo una vez más. Claudicamos en las oraciones porque deseamos la recompensa de la oración. Estoy dando por hecho que el Señor responde, que el Señor recompensa a aquellos que lo buscan. Pero antes de que eso pase, tenemos que pasar una prueba, y es esperar. Esperar. Dice el salmista, guarda silencio delante de Dios y espera en Él y Él hará. No nos gusta esperar, odiamos esperar. Odiamos esperar. Vivimos en tiempos donde no nos gusta esperar. Pero una vez más, nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y el Señor nos dice, esperen. En la oración, esperen. En la petición, esperen. Y la espera es una prueba que el Señor pone delante de nosotros. Para probar tal vez la sinceridad de nuestro amor y la sinceridad de la petición que estamos haciendo. Y esto es importante. Tal vez este tiempo de espera que el Señor hace o estos silencios que son esperas del Señor frente a las peticiones que le pedimos o que le entregamos a Él para que Él obre, son momentos en los que Él nos prueba y nos dice, ¿realmente quieres eso? ¿Realmente deseas eso? ¿Realmente estás dispuesto a pagar el precio por eso? Permítame entonces, con esto en mente, ir a mi segundo punto, que lo definí como la oración que descansa en la fe. Y ahí, en su hogar, piensa en las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido la última oración de petición que Dios no le respondió? Ahora, si ya lo pensó, ¿alguna vez usted se ha preguntado, ¿estoy listo para recibir lo que pedí? Pero esta pregunta tiene una condición. Sabiendo que esa respuesta que el Señor me va a dar está condicionada a su tiempo y a su voluntad, y no a la mía. ¿Estoy listo para recibir eso que le pedí al Señor? ¿Qué pasaría si le pedimos algo al Señor y luego de esperar un poco cambiamos de oración? O peor aún, nos olvidamos de lo que le habíamos pedido. ¿Ya lo pensó? Bueno, tenemos un caso también en el Evangelio de Lucas, donde curiosamente alguien se olvidó de lo que había pedido al Señor y después el Señor respondió. Y cuando el Señor respondió, se encontró con una fuerte incredulidad que hizo que se le callara, se le enmudeciera la boca a una persona. Tal vez usted conoce la historia, acompáñeme a Lucas capítulo 1, versículos del 18 al 20, es la historia de Zacarías y de Elizabeth, es la historia del nacimiento, del anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista. Dice Lucas, antes del versículo 18, que Zacarías y Elizabeth eran siervos comprometidos y fieles a la obra del Señor y que en algún momento Zacarías le había pedido un hijo al Señor. En algún momento esta pareja de esposos se presenta delante del Señor en oración y piden un hijo. Y ellos empiezan a envejecer y a envejecer y a envejecer. Y llega el versículo 18 del capítulo 1. Viene
el arcángel y le dice que va a tener un hijo y que ese hijo va a tener un ministerio muy importante, que va a ser un anuncio muy importante, que es el anuncio del Salvador que ha de venir. Y dice Zacarías: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Responde el ángel: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Preste atención al versículo 20. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Zacarías, vos hiciste una petición junto con Elizabeth. La petición era que querías y deseabas un hijo. Te olvidaste de esa petición y el Señor ahora está respondiendo. Y por más incredulidad que haya en tu corazón ahora, el Señor responde. Porque no es en nuestro tiempo, una vez más, es en su tiempo, es en su lógica. Dios, en este sentido, a través de la oración, nos va a dejar una llave poderosa con la cual nos podemos comunicar con Él, con la cual podemos buscar su voluntad y descansar en que esa petición que nosotros hicimos va a llegar en el momento indicado. Mejor aún, que la respuesta a nuestra petición va a llegar en el momento indicado. Ahora, ¿cómo saber si es que lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿Cómo saber si nuestra oración descansa en la fe? ¿Cómo saber si esas oraciones que estamos haciendo delante del Señor son oraciones que descansan en la fe, que descansan en la espera de la voluntad del Señor? Bueno, la oración que descansa en la fe trae paz. Es una oración que busca estar alineada a la voluntad de Dios. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVIII, dice: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Recuerdo hace muchos años cuando iniciaba mis prácticas ministeriales, una mujer se me acerca y me dice: vos estás hablando de la voluntad del Señor y de la voluntad soberana del Señor, pero yo le torcí la voluntad al Señor, yo le torcí el brazo a la voluntad del Señor. Lo que esta mujer quería decir es que lo que ella deseaba no era lo que el Señor quería y que ella logró que el Señor cambiara su propósito. Nada más ajeno, nada más ilógico y nada más distanciado de lo que el Señor está haciendo. No es que nosotros torcemos la voluntad de Dios, es todo lo contrario. Nosotros nos acomodamos a su voluntad. Nosotros nos acomodamos a su voluntad. Y por eso en la oración debemos pedirle al Señor estar alineados a su voluntad. ¿Cómo sabemos si nuestra oración descansa en la fe? Trae seguridad. La oración, decía Lutero, no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar, para descansar en su voluntad. Ahora, ¿amas al Señor entonces? ¿Oras al Señor con la certeza de ser escuchado? Entonces, si vos tienes la certeza de que el Señor te oye, ten la tranquilidad y ten la seguridad de que Él va a responder. Ahora, cuando Él responda, si responde fuera de la lógica de nuestro tiempo, que nuestra actitud no sea la actitud de Zacarías. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta, y la pregunta es: muchas veces escuchamos en muchos lugares que la incredulidad es algo que limita a Dios.
¿Será verdad que la incredulidad es algo que limita al Señor? Nuevamente, vamos a Zacarías. Zacarías tenía incredulidad crónica. Se había olvidado de lo que había pedido y era incrédulo por la edad avanzada que tenía. Pero aún así, el Señor respondió. Una vez más, la incredulidad es un elemento que limita a Dios. Nada limita el poder del Señor. Nada lo limita. Nada puede detener la obra maravillosa del Señor. Nada puede detener un milagro que el Señor entrega. Aunque haya un corazón incrédulo, el Señor va a responder, porque Él no es hombre para mentir. Y ahí viene su misericordia. Ahora, ¿qué hacemos con la oración que es contestada? Dice el versículo 8, que es el cierre de la parábola. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Este cierre que el Señor le da a la parábola es tremendo. Porque lo que parece ser que el Señor presenta aquí es la siguiente pregunta: cuando yo regrese, ¿cómo los encontraré? Dice un comentarista sobre esto: considero que lo que dijo es que cuando vuelva quiere hallarnos a cada uno de nosotros creyendo que Él va a contestar nuestra oración. Él va a venir, Él prometió venir, no es hombre para mentir. Y dice el Señor: encontrará fe en la tierra cuando regrese, cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Encontrará a alguien todavía atento, todavía dispuesto, todavía en posición de oración, todavía en una actitud de credulidad de que el Señor va a responder su oración? Debemos saber entonces que probablemente las personas que disfruten de la respuesta a la oración que hacemos hoy, probablemente sean otros. Es muy probable que esa petición que usted está presentando hoy al Señor, es muy probable que usted tal vez no vea el fruto. O es probable que usted no pueda experimentar plenamente el fruto de esa petición y esa oración. Entonces, ¿es eso un elemento para dejar de orar? Por supuesto que no. ¿Sabe por qué? Porque la oración tiene nada de egoísmo y todo de comunidad. Lo digo una vez más: la oración tiene nada de egoísmo y todo de comunidad. La oración es para el beneficio del otro a través de nuestras vidas. Por supuesto que podemos pedir cosas para nosotros, pero eso que pedimos al Señor y eso que el Señor nos entrega, sea lo que fuere, financiero, emocional, espiritual, sea lo que sea que el Señor nos da, siempre nos lo entrega con la intención de que sea entregado en misericordia a otros. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Por eso la oración no tiene un elemento egoísta. Todo lo contrario, la oración tiene un elemento inmenso de comunidad, un elemento inmenso del prójimo, un elemento inmenso de la eclesía, de la comunidad de fe. ¿Cómo concluir entonces este sermón? Miren, si hay algo a lo que el Señor nos llama, es a que nuestra esperanza la pongamos en el porvenir, en que esperemos el regreso del Señor, pero que ese regreso del Señor nos espere de manera activa, orando, pidiendo incansablemente justicia al Padre. Aunque el panorama del mundo sea caos, destrucción, injusticia, desolación, perseveramos y no desfallecemos. Insistimos tanto y persistimos tanto en la oración como hizo esta viuda hasta lograr el cometido.
no torcemos el brazo de la voluntad del Señor, sino que persistimos tanto en esa relación con Él, que el Señor nos pone en un momento y nos centra en su voluntad y hace de nuestra oración una oración que se centra en su voluntad. La oración nos sustenta, la oración alimenta nuestra fe, la oración nos hace afrontar calamidades. Miren, una y otra vez en los evangelios, Jesús está orando. Una vez más en las cartas, Pedro está orando. Una vez más, Moisés, Abraham, Josué están orando. Si hay un tema particular que esté en toda la Biblia, es la oración. Es la intención del diálogo directo con Dios. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer en la cruz, entregarnos un contacto directo, un acceso directo a su mesa y poder sentarnos con Él, hablar con Él, llorar delante de Él, angustiarnos delante de Él, decirle: Señor, no puedo más con esto me supera. Y el Señor envía su misericordia, el Señor envía su amor, el Señor envía su paciencia. El Señor nos envía paciencia en la espera, paciencia en esa prueba de esperar, porque si hay algo que el Señor tiene claro, es que sus tiempos son perfectos y que la resolución de nuestros conflictos se darán en el momento perfecto si los ponemos delante de sus pies. Termino con esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 26 al 31, nos presenta una oración para la persecución. Porque si hay algo que tenemos que entender usted y yo hoy, es que el discipulado de Cristo, el seguir al Señor, implica persecución y calamidad. Y orar al Señor implica espera. Por lo tanto, dice el versículo 26, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La oración del justo puede mucho. Y Hechos capítulo 4 nos presenta un escenario donde los gobernantes están contra el mensaje del Evangelio, donde están en una ciudad que ha sido la ciudad en la cual se confabularon todos los poderes y los gobernantes para asesinar al Hijo de Dios, a Jesús. Y ahí, en medio de esa hostilidad, en medio de esa preocupación, la actitud que tienen los discípulos y que tiene la iglesia, la comunidad primitiva, es orar. ¿Y hacia qué apunta su oración? Señor, quítanos el miedo en medio de esta situación angustiante. No están diciendo quita la situación angustiante, sino en medio de estas calamidades, permítenos predicar sin temor tu palabra. Y la evidencia de que el Señor respondió dice que desciende sobre ellos el Espíritu Santo y proclaman la palabra sin temor alguno. Persistamos como la viuda. Persistamos como la viuda en oración, y que cuando el Señor regrese nos encuentre esperando la respuesta a nuestro clamor. No sé cuándo el Señor va a responder esa necesidad que vos tienes. Tal vez este sermón que te estoy compartiendo hoy son cosas que vos ya lo sabes, pero realmente considero que en mi corazón el Señor hoy quiere recordarte incesantemente que vuelvas a orar. Volvamos a orar, volvamos a reunirnos,
volvamos a hacer de nuestros hogares lugares de oración. Y que nuestra oración sea, Señor, en medio de estas calamidades, en medio de estas angustias, en medio, Señor, de las grandes potencias económicas cayendo, en medio, Señor, de un panorama desolador de pandemia, en medio, Señor, de la desolación absoluta, en medio, Señor, de lo que parece ser el fin. Permítenos predicar tu palabra sin temor. Y el Señor va a orar. ¿Qué tal si ahí donde está, junto con su familia, oramos? Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte que una vez más nos hagas recordar en nuestro corazón la importancia, la relevancia de orar. Señor, tu parábola es explícita. Dice el versículo 1 que tú empiezas esta parábola para que ellos entiendan la importancia de orar sin desfallecer. Las calamidades van a estar, la angustia va a estar, la desolación va a estar. Pero aquel que persiste en la oración, persevera. Aquel que persiste en la oración encuentra consuelo. Aquel que persiste en cansarle el oído al Señor, encuentra respuesta. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener una oración persistente como el de esta viuda. Ayúdanos, Señor, a clamar por justicia, a clamar por misericordia. Señor, ayúdanos. Haz de nuestros hogares, haz de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en medio de cada familia, obre en medio de cada hogar. Que esta palabra entre hasta lo más profundo de cada uno de los hogares, Señor, que lo van a ver. Y que sean llenos del poder de tu Espíritu Santo. Que empiece un avivamiento en nuestros hogares. Señor, ayúdanos a perseverar en nuestras oraciones. Ayúdanos a entender que tal vez esas oraciones que hoy estamos haciendo, tal vez nosotros no vamos a ver el resultado. Pero Señor, muchas veces sí veremos el resultado. Y vemos hombres y mujeres de fe que tú has levantado. Y vemos hombres y mujeres que han sido levantados en grandes testimonios. Señor, yo te doy gracias. Y ahí donde está, ¿qué tal si le da gracias al Señor y le dice: gracias por responder mis peticiones, gracias por guardar silencio en muchas de ellas, pero gracias por sobre todas las cosas, Señor, por quitarme el temor para predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Buen domingo.